Bueno, efectivamente, veníamos hablando de la problemática del campo, entonces vamos a hablar, ¿qué pasa cuando los ocupas de la tierra son los sectores más ricos, ¿sí? Dale. Sobre todo cuando estos sectores más ricos son los que después suelen pedir más mano dura, cuando quienes hacen lo mismo con las tierras son los sectores más vulnerables que lo hacen por necesidad, ¿sí? Entonces, mira, vamos a volvernos un poquito a la historia. En 1762, Rousseau, ¿sí? Jacques Rousseau, uno de los pensadores históricos de la Revolución Francesa, dice, en el origen de la desigualdad, cuando alguien cercó esta tierra y dijo esto es mío y los demás lo creyeron, aparece el origen de la desigualdad. Después viene Marx, un siglo después, y en su capítulo 24 del Capital dice la acumulación originaria, donde explica cómo el capitalismo creció en la medida que iba expulsando a los campesinos de la tierra y los obligaba a vender su fuerza de trabajo en las grandes ciudades. Y si nos venimos más para acá, el Papa Francisco, en el Laudato Si, en el encuentro con los movimientos sociales, dice esta consigna: tierra, techo y trabajo. El Papa Francisco, la tierra es de quien la trabaja. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando los ricos van y concentran, usurpan las tierras. Mira, les traje algunos ejemplos, algunas notas, vamos a ver ahí en la primera placa de, por ejemplo, por decir de una manera, la mal llamada conquista del desierto, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando Roca lleva esto, ahí aparece una de las primeras protagonistas en usurpar tierras de forma ilegal. ¿Quién fue? La Sociedad Rural Argentina, ¿sí? Estamos hablando que en la época de Roca se expropian Anchorena, por ejemplo, grandes apellidos ilustres de la oligarquía terrateniente. Mira, acá te leo uno, este es buenísimo, ¿no? Dice, los anchorenas, por ejemplo, acumularon enormes extensiones de tierra a costa de los indios, logrando un incremento patrimonial de tal magnitud que posibilitaría un salto cualitativo de la familia. Almoreir Nicolás Hugo Anchorena, el 23 de abril de 1884. Mirá desde cuándo viene esto. Los periódicos especulan durante meses sobre el fantástico patrimonio dejado por el finado, indudablemente la persona más acaudalada del país, con una fortuna superior a 180 millones. ¿Sí? Hay que recordar, por ejemplo, que ponían un mojón y era hasta donde se cansaba el caballo. Ahí ponen el otro mojón, hacían campamento y hacían así un cuadrado que era hasta donde se cansaba el caballo y ahí lo alambraban. Pero a ver, Antonio, incluso el Estado les regalaba las tierras. Claro que sí. ¿Sí? Porque las ponían supuestamente en los habían diarios. luchado por la independencia, contra el indio. Por eso decía mal llamada conquista del desierto, porque existía gente, existían pueblos originarios que fueron masacrados. Bueno, ¿sí? ahora que hablamos del sur, el Estado sigue regalando algunas tierras, pero seguramente ya va a venir en el recorte. Me diste el pie, Dani, nos venimos un poquito más acá, las tierras de Benetton, ¿sí? ¿Te acuerdan que Benetton había cercado incluso lagos que eran patrimonio? Que había que irse con la bicicleta 5 horas, no sé, era más fácil subir al Himalaya que entrar a un lago que era de acceso público para todos y todas. Entonces, bueno, nos venimos más para acá, decimos mitos económicos, propiedad y el pueblo mapuche, las tierras de Benetton. El origen fundante de la propiedad legal de estas tierras comenzó justamente con lo que decíamos antes, con la conquista del desierto liderada por Julio Argentino Bueno, Roca, y ahí viene ¿sí? la discusión eterna que tiene Argentina, hasta qué punto, cuál es el porcentual que un extranjero puede comprar en tierra argentina. Exactamente. Y el gran problema fue con el lago la laguna famosa de Corrientes, que todo el mundo lo criticó a Albinería, que fue con la con pinza la para abrirla. porque se iba a alambrar un lago histórico. Bueno, y el caso Lewis. Caso de Lewis también, no lo en estamos el sur. mencionando hasta ahora, pero donde incluso ciudadanos argentinos Amigo de que Macri, quieren amigo personal de Macri. atravesar por un eso. territorio, ¿no? No pueden hacerlo porque es propiedad privada. Por eso hay que discutir la ley de tierras de verdad. Exactamente, mira, acá déjame leerte este párrafo. Que esto Dice, no es vulnerar propiedad privada, discutir la ley de tierras. Sí, pero aparte gran parte de esas tierras fueron apropiadas de forma ilegal. Claro. Por eso yo dije usurpan. ¿Qué pasa cuando los sectores más ricos usurpan tierras? ¿Sí? O sea, hay un delito, hay algo ilegal. Frente a la ¿sí? usurpación. Y se mide con distintas varas, ¿no? Sí, Cuando claro. un sector rico usurpa tierras, parece que es legal, que es legítimo, y en cambio cuando lo hace un sector social que necesita, porque estamos en lugares cada vez más hacinados, se lo castiga, ¿no? Volviendo a lo de Benetton, volviendo a las tierras ocupadas por lo de Benetton, tras su apropiación por el Estado fueron dadas en forma gratuita a 11 testaferros, detrás de los cuales se encontraba una compañía inglesa llamada The Argentine Southern Company. Company, Sí, ya está. ¿sí? Básicamente, de nuevo, una cantidad de tierras dadas de forma gratis. Mira, y si crees, nos venimos más para acá, ya estamos hablando de lo último, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los countries usurpan?
¿sí? Mirá, el problema de la tierra por la evasión de sectores acomodados, la supresión del country, 100.000 lotes y 50.000 viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries de la provincia de Buenos Aires figuraban como baldíos, ¿sí? O pagaban impuestos como tierra rural. Los cambios en marcha, bueno, tomas y desigualdad social. Bueno, los esteros Liberá. También. Que eso fue lo que querían alambrar, que lo habían vendido y finalmente se opusieron y se anuló la venta. Había una idea de venderlos. Sí. Que es una reserva natural de agua aparte del mundo. Mirá, y para cerrar, mirá, un ejemplo, en el 2018, o sea, pleno gobierno macrista, en la Universidad de San Martín, en la UNSAM, el campo, que se llama Campo Migueletes, que era un campo de estudio, quería venderlo el gobierno a una empresa de transporte. Entonces, básicamente, para cerrar la columna de hoy, veamos de qué lugar nos paramos, porque quienes han usurpado tierra de forma ilegal en nuestro país y en base a genocidios han sido los sectores más concentrados. Por lo tanto, cobra vigencia esa idea de la tierra es para quien la trabaja. Y acordate cuando María Julia vendió un terreno enorme que pertenecía a Radio Nacional. Mira, esa no la sabía yo. Sí, sí, una zona carísima en la zona norte. Y se hizo un barrio privado. A desalambrar, como diría Biglietti. Gracias, Nahuel. Muchas gracias, como siempre. Nos vamos